Este es un reportaje sobre mujeres que tuvieron que abortar a sus hijas, sobre hombres que no encuentran esposa, sobre niñas que son secuestradas por ese motivo y sobre padres desesperados. Actualmente faltan en el mundo casi 200 millones de niñas y mujeres. ¿Cómo ocurrió y por qué sabemos tan poco al respecto? Busquemos los rastros. Mire, échale un vistazo. Por favor, ¿podría leerlo? Ayúdenos, por favor. Guangxi, una provincia del sur de China. El matrimonio de Pang Shengdong y Hu Aizhen busca a su hija, Pang Xiuting, de 3 años de edad. Desapareció hace un mes sin dejar rastros. Ese día, la pequeña jugaba en la puerta de su casa, en su pueblo. De pronto, desapareció. La búsqueda es en vano. Buscamos durante días. Removimos cada rincón día y noche. 5 días y sus noches. Desapareció. A los padres solo les quedan el recuerdo de días felices y las fotos de su bebé. Aquí todavía es pequeña. Era tan linda. Tan hermosa. ¿Cómo pudo suceder? Entretanto, 200.000 voluntarios buscan en China a niñas desaparecidas. Son el contacto de padres desesperados y publican fotos y detalles de las niñas en Internet. También de la desaparecida Pang Xiuting. El secuestro de niñas en China no es inusual. La boda de un hijo cuesta mucho dinero porque la familia de la novia cuenta con un regalo costoso de compromiso. Por eso hay padres que encargan el secuestro de una niña. A la niña la crían junto con su hijo. Cuando son adultos, los casan. En el país más poblado del mundo faltan millones de mujeres. En algunas regiones, la proporción entre recién nacidos varones y hembras es de 135 a 100. Es el resultado de un experimento que comenzó hace décadas en el otro extremo del mundo. Es una época de milagro económico. A la gente de Occidente le va tan bien como nunca antes. Pero se siente el temor de que la prosperidad pudiera terminar pronto, porque debido a los avances de la medicina, hay cada vez más gente en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Los estadounidenses ricos fundan un movimiento. Quieren restringir el aumento de niños en el mundo. Son sobre todo hombres, desde científicos conocidos a súper ricos como John D. Rockefeller III. Son hombres influyentes y con conexiones en las altas esferas del gobierno estadounidense. Sus fundaciones todavía existen en el corazón de Nueva York. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la fundación privada llamada Consejo de la Población. Desde aquí propagan el miedo a una explosión demográfica e impulsan medidas en todo el mundo para reducir la población en los países en vías de desarrollo. El historiador Matthew Connelly de la Universidad de Columbia se dedica al tema.
Sus investigaciones y conclusiones sobre este movimiento las publicó en un libro. El Consejo de Población entendió que su mandato no solo era controlar el crecimiento demográfico, sino también mejorar la calidad de la población. Querían disminuir la tasa de natalidad de las personas que, dada su cantidad, podrían dominar el mundo, sobre todo en el caso de quienes eran considerados malos padres por traer más hijos pobres al mundo. En 1966, estas ideas se instalan en la política estadounidense. El presidente Lyndon B. Johnson pone condiciones a la ayuda para el desarrollo. Una de ellas es que el país beneficiario debe reducir la población. En ese momento en India reinan la sequía y el hambre. El presidente habla por teléfono con su ministro de Agricultura. Dile hoy mismo a tu gente que quiero saber cuánto cereal vamos a donar, pero que quiero algo a cambio. Que con eso les damos de comer a muchos niños hambrientos, no hace falta que me lo digan. Pero ¿qué recibimos a cambio de parte de Gandhi? Por lo general, una patada en el trasero. Johnson detiene la entrega de alimentos hasta que la presidenta india, Indira Gandhi, cede a las exigencias. Algunos consideran que Occidente persigue objetivos neocolonialistas con sus proyectos de control demográfico. En consecuencia, la ONU inaugura un departamento para el control demográfico, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Por ese canal, aparentemente neutral, los gobiernos occidentales destinan millones a la disminución demográfica. Además de Estados Unidos, los patrocinadores son países como Suecia, Reino Unido y Alemania. Uno de sus primeros campos experimentales es Corea del Sur. Después de la Guerra de Corea, el país está devastado. Al mismo tiempo, tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Estados Unidos está presente en la reconstrucción desde el principio. La disminución demográfica es prioritaria en su agenda. Estas 4 mujeres viven en un pueblo a 200 kilómetros de Seúl. In Sun-hee recuerda bien la guerra y los años siguientes. El gobierno dijo que debíamos tener menos hijos, por eso lo acatamos. Las mujeres abortamos. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto y lo hicimos voluntariamente. Occidente dona vehículos que se convierten en clínicas móviles. Los documentos revelan que la tarea principal de estos hospitales ambulantes no era promover la salud. Una fundación estadounidense formula un encargo claro al ministro de Salud coreano. Estos vehículos están destinados a la lucha contra el crecimiento demográfico desmesurado y han de contribuir a mejorar la calidad de vida de Corea. Junto con el gobierno de Corea, los planificadores familiares de Occidente instruyen ejércitos enteros de los llamados trabajadores de la salud. Rastrillan el país de a miles y los obligan a usar métodos anticonceptivos. En India, las clínicas ambulantes también llegan a los pueblos en 1956, ya que los indios también deben tener menos hijos. Los planificadores familiares de Occidente inundan el país. Uno de ellos es el médico estadounidense Sheldon Seagal. Funda en el hospital estatal más grande de Nueva Delhi un departamento de medicina reproductiva y hace experimentos con métodos anticonceptivos en personas. Uno de ellos es el DIU, cuyas primeras versiones habían caído en descrédito en Occidente. Seagal los contrabandeó a India en 1964. En la aduana los declaró como decoración navideña y se los colocó a las mujeres en secreto sin que el gobierno supiera. En una carta escribe:
Les doy los DIU a médicos privados. Algunos también los probamos con monos. Creo que deberíamos recabar información en secreto y no acercarnos aún a las clínicas estatales. Si la respuesta de la ministra de Salud fuera negativa, los experimentos con seres humanos nos pondrían en una situación difícil. Pero pronto, el gobierno indio tira de la misma cuerda. El Departamento Estadounidense de Ayuda al Desarrollo envía incluso DIUs no estériles. Su uso causa complicaciones graves, incluso fatales. No obstante, los planificadores familiares aumentan la presión y el gobierno indio coopera. Definen cuotas de esterilización y pagan gratificaciones a médicos y trabajadores de la salud. El blanco son fundamentalmente mujeres pobres y sin formación. El señuelo es dinero por fertilidad. El dinero provenía de Estados Unidos, las Naciones Unidas, Suecia o Noruega. Pagaban para que la gente se esterilizara. O les pagaban si lograban convencer a otros. Incluso juntaron personas en un campamento y las esterilizaron en condiciones terribles. Sheldon Seagal también visita uno de esos campamentos en 1962. Les escribe a sus superiores. Pasé el domingo en un campo de esterilización para mujeres y me pareció fascinante. Cuando el cirujano les sutura el abdomen a las mujeres, éstas se levantan de la mesa de operaciones por sus propios medios y salen del quirófano. Honestamente, debo decir que las condiciones quirúrgicas y de esterilidad de nuestra cirugía con monos son mucho mejores. Pero como se dice, el fin justifica los medios. En solo 2 años, el gobierno obliga a esterilizarse a 8 millones de hombres y mujeres. Una cantidad aterradora que pasa a la historia. La idea del control demográfico era tentadora para jefes de Estado como Indira Gandhi. Creían que al implementarlo, catapultarían el país hacia la modernidad, aun cuando tuvieran que asumir riesgos con los programas de choque a corto plazo y la gente se perjudicara. Pero a largo plazo mejoraría la calidad de vida de todos. Pero no entendieron que en muchas sociedades rurales los hijos son la única provisión para la vejez de los padres. Además, los niños pequeños pueden cuidarse solos y ayudar a sus padres. Las mujeres tienen menos hijos voluntariamente, solo si cuentan con seguridad económica y educación. Sin embargo, en Asia hay otra razón para la familia numerosa. Los padres siguen teniendo hijos hasta que llega un varón. En esta preferencia por los varones, los planificadores familiares reconocen la tan buscada clave para resolver el problema demográfico. Los planificadores familiares de organizaciones como el Consejo de Población y la Fundación Ford reconocieron la preferencia por los hijos en los países en vías de desarrollo. Solo necesitaban un método para determinar el sexo del feto. Entonces los padres abortarían y tendrían una manera rápida de reducir la tasa de natalidad. En 1967, el jefe del Consejo de Población indica el camino a seguir. Debemos impulsar la investigación y encontrar la forma de determinar el sexo de los fetos para garantizarles a los padres un hijo varón. El momento llega a comienzos de los años 70. Los científicos desarrollan la punción de placenta. Con ella se puede determinar el sexo del niño antes del parto. Por entonces, el aborto está prohibido en casi todos los países en vías de desarrollo. Sheldon Seagal y sus compañeros aprovechan sus conexiones con las esferas del gobierno estadounidense. Con éxito. Por entonces, Henry Kissinger es ministro de Asuntos Exteriores del presidente Gerald Ford. En un documento de 1974, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, aboga por un drástico control demográfico en los países en vías de desarrollo.
y declara que el aborto es una herramienta indispensable para el control demográfico. Ningún país ha logrado jamás reducir el crecimiento demográfico sin recurrir al aborto. Mientras que en Estados Unidos las mujeres toman las calles por su derecho a la autodeterminación, las fundaciones y los políticos estadounidenses defienden la legalización del aborto en los países en vías de desarrollo. En las décadas sucesivas, el aborto de hijas generará un gran exceso de hombres en Asia. Las consecuencias son omnipresentes en la India actual. Nuevamente, las principales víctimas son niñas y mujeres de las clases sociales más bajas, como Sajina, de 19 años de edad. Mi madre y mi hermana mayor murieron en días consecutivos. Yo tenía 6 meses de edad. Después, mi padre enfermó de poliomielitis y mi abuela nos crió a mis 3 hermanos y a mí. Mi padre salía a mendigar y comíamos lo que traía a casa. Así crecimos los 4. Hoy Sajina vive en lo de su hermano Shamsul y su familia. Shamsul la protege. Hace 3 años salvó su vida. Por entonces, Sajina desapareció de repente de su pueblo natal. Breve repaso. Tras la desaparición de Sajina, Shamsul vende todas sus pertenencias, viaja 2.000 kilómetros hasta Nueva Delhi y alerta a una organización humanitaria. Unos hombres le ofrecieron trabajo a mi hermana. Ella se negó y después desapareció. Cuando nadie la veía, tomó un celular y me llamó. Lloraba y me imploraba que la fuera a buscar. Fui y la vi. Le sangraban los ojos y tenía heridas cortantes en el rostro. Shamsul no puede lograr nada solo. Proviene de la casta más baja y la policía lo rechaza varias veces. Solo bajo la presión de la organización humanitaria se realiza un operativo policial en el pueblo donde recluyen a Sajina. Una mujer dice ser la suegra de Sajina. Muestra un certificado de matrimonio. Aquí, en el estado de Haryana, la escasez de mujeres es muy marcada. Los padres buscan desesperados esposas para sus hijos. Finalmente, el jefe del pueblo explica qué pasó con Sajina. Pagamos $900 por la muchacha. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Saca a la muchacha de una vez, no nos iremos sin ella. Pero todo es legítimo. La casé ante 11 testigos. Cuando los vecinos finalmente entregan la muchacha a la policía, sale la verdad a la luz. Todo el pueblo reunió dinero para comprar a Sajina para varios solteros a la vez. La casaron con un hombre y otros 7 la sometieron como esclava sexual. Sajina no es un caso aislado. En los barrios pobres, los tratantes de personas buscan niñas. Cuando desaparecen, casi nadie las busca. A menudo los autores del delito son vecinos o conocidos. El secuestrador de Sajina sigue viviendo sin problemas en el pueblo. Por el contrario, a ella la tildaron de ramera y tuvo que abandonar su hogar. Las niñas y mujeres como Sajina sufren las consecuencias de una política demográfica que los planificadores familiares de Occidente impulsaron en India hace 50 años. Por entonces, a ninguna mujer embarazada se le hubiera ocurrido pensar que solo alumbraría a varones y que podría matar a las niñas no deseadas. Eso vino de los médicos de la Fundación Ford y de muchas otras fundaciones.
Ellos patrocinaron el proyecto. Durante más de 5 años, capacitaron a estudiantes y pronto hubo cientos que podían determinar el sexo de los fetos. El ginecólogo Puneet Bedi se capacitó en el hospital de Nueva Delhi, donde Sheldon Seagal enseñaba el método prenatal para determinar el sexo. La primera noche que pasé en el hospital, vi un gato que salía de la sala de partos. En India, los perros y los gatos no son infrecuentes en un hospital público. El gato tenía una masa carnosa en la boca. Entré y pregunté qué estaba pasando. Me respondieron que el gato probablemente había atrapado la placenta o el feto. Acababa de nacer un feto de 6 o 7 meses de gestación y lo habían arrojado debajo de la camilla de partos. Dijeron que era un proyecto de investigación para la determinación prenatal del sexo por amniocentesis y que si la mujer esperaba una niña, la abortarían. La determinación prenatal del sexo es la consagración de los controladores demográficos. Con él se abortan niñas en masa y se reduce a la mitad la tasa de natalidad. Nacen menos bebés y menos niñas que más adelante podrían dar a luz. En China también escasean las niñas y las mujeres. 1 de cada 5 niños que nacen hoy, en el futuro no encontrará esposa. En la República Popular también se prefieren los varones y se descartan las niñas. En innumerables mercados matrimoniales, las madres preocupadas anuncian a sus hijos casamenteros. En Shanghái, esto sucede todos los domingos en el Parque Popular. Hoy vengo por segunda vez. Estoy buscando a la mujer adecuada para mi hijo. Muchas personas se acercaron a hablarme. Intercambiamos información y números de teléfono. Las madres les preguntarán a sus hijas si quieren encontrarse con mi hijo. Y después volveremos a hablar por teléfono. Los padres ayudamos a nuestros hijos a establecer contacto. Son las madres que solo tienen un hijo porque pudieron tener solamente uno. Control demográfico a la China. Breve repaso. En 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el ministro de Asuntos Exteriores, Henry Kissinger, viajan a Pekín. Es un encuentro histórico con Mao Zedong, que está interesado en el equilibrio de poder y la afirmación recíproca de la paz mundial. No tenemos motivos para ser enemigos. Ninguno de nosotros quiere dominar al otro ni dominar el mundo. Pero el miedo de Estados Unidos al predominio de China y al comunismo es grande, y también la preocupación de que el aumento demográfico no se detenga. La visita de Nixon también abre las puertas de China a los controladores demográficos de Occidente. El sucesor de Mao, el secretario general del partido, Deng Xiaoping, introduce la política de hijo único para combatir la pobreza. Millones de aficionados se capacitan como trabajadores de la salud, los denominados médicos descalzos. Su misión es distribuir anticonceptivos gratuitos en todo el país y garantizar que las parejas tengan solo un hijo. La planificación familiar del pueblo se convierte en una cuestión de Estado. A quien tiene un segundo hijo sin autorización, lo espera un castigo draconiano. El gobierno amenaza al pueblo en los muros de las casas. Puedes sacarlo a golpes, puedes abortarlo, pero no puedes darlo a luz.
Si bien los medios informan sobre las esterilizaciones forzadas y los abortos obligados, Occidente dona dinero para la política demográfica de China. Al principio son solo fundaciones como la Ford. En 1979, el Fondo de Población de las Naciones Unidas también dona $50 millones estadounidenses. Una empleada de la Federación Internacional de Planificación Familiar, la empresa matriz de Pro Familia, da la voz de alerta. Si la prensa se entera, estallará la bomba. Tiene todos los ingredientes para un escándalo: comunismo, planificación familiar forzada, matanza de fetos capaces de vivir, paralelos con India. Si se descubre, será difícil de justificar. En vez de escuchar las advertencias, el Fondo de Población de las Naciones Unidas otorga una distinción por servicios especiales en el campo del control de natalidad. ¿A quién premiaron? No a los activistas que arriesgaron la vida por abogar por el derecho de la mujer a la autodeterminación. Al contrario, le otorgaron el galardón al líder de las medidas coercitivas en China, un general. Dirigió el periodo más cruel del programa de control demográfico en China. Y galardonaron a Indira Gandhi, que fue responsable en India del peor programa de control demográfico de todos los tiempos. ¿Reflexionó el Fondo de Población de Naciones Unidas sobre ese sombrío capítulo de su historia? Jamás se discute cómo es que el Fondo de Población de las Naciones Unidas se involucró en esos programas coercitivos durante los primeros años. Si Naciones Unidas no reflexiona sobre ese capítulo, ¿cómo podemos confiar en que no volverá a ocurrir? Un premio para jefes de gobierno y responsables que, como se puede comprobar, violaron derechos humanos. El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas explica. Déjeme explicarle algo. Este galardón lo otorgaron los países miembros de las Naciones Unidas. Nosotros solo cumplimos instrucciones. Por entonces, Estados Unidos es el Estado miembro más importante y aporta el 40% del presupuesto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas es un títere de sus patrocinadores. 40 años después de esta política demográfica, respaldada por Occidente, en China hay más de 30 millones de hombres que siguen solteros sin quererlo, porque hay muy pocas mujeres en el país. La trata, la prostitución y los secuestros de niñas aumentaron drásticamente en China. El voluntario visita a los padres de la desaparecida Pang Xiuting. No tiene buenas noticias. No hay rastros de la niña de 3 años de edad. ¿Cómo estoy? No lo sé. Como no encontramos sangre en ninguna parte durante la búsqueda, pienso que aún está con vida. Todos los días espero una señal de que se encuentre con vida. Estoy tan preocupada. A menudo es alguien del pueblo el que secuestra a las niñas. Antes de que la niña llegue al cliente, pasa por muchas manos. Del secuestrador a los intermediarios, del pueblo a la ciudad, de allí generalmente a otra provincia. Con cada transacción sube el precio. Todos quieren ganar con la venta. Los voluntarios calculan que la niña mercancía cuesta al final unos 7.000 euros. Y para el comprador, los resultados valen la pena. Si al hijo no le agrada la novia que le compraron, o si ambos no se llevan bien, los padres siempre pueden casar a la joven con otra familia. Después de todo, la criaron como a una hija. A menudo los padres hacen un buen negocio y obtienen una buena suma por la novia. Sea como sea, para ellos vale la pena.
En India, las estadísticas también demuestran que cuanto mayor es el exceso de hombres, más aumenta la tasa de delincuencia y la cantidad de actos violentos contra mujeres. Entretanto, el gobierno indio ha reaccionado y prohibió la determinación prenatal del sexo. Sin embargo, en India nunca se abortaron tantas niñas como ahora. La ecografía lo hace posible, y encontrar un médico dispuesto a infringir la ley es solo una cuestión de dinero. La clase media de India crece, y como es de esperar, los indios con estudios quieren menos hijos. Pero la preferencia del hijo varón ha cambiado poco, sobre todo en la clase pudiente de India. Amisha tenía 25 años cuando se casó con un informático. Su suegro es un alto funcionario de gobierno. En India, la novia debe pagar una dote a la familia del novio. Amisha les regala a los suegros un apartamento. Para algunos, tener un hijo en India es como ganar la lotería. Querían que diera a luz a un niño. Tenía que ser un niño, un heredero primogénito para el clan. Me mantuvieron completamente desinformada. Me pidieron que los acompañara al médico y fui. Jamás supe qué habían acordado con el médico que me examinó. Si era una niña, el médico decía Jai Mata. Era su contraseña Santa Diosa. Así es como sabían si yo esperaba una niña. El médico me inyectaba algo y cuando me despertaba, el bebé de mi vientre ya no estaba. Lo hicieron 6 veces en 8 años. No solo murieron mis hijas, morí con cada una de ellas. Estoy muerta por dentro. Cuando estaba embarazada de la hija que tengo ahora, volvieron a intentarlo, pero enfermé y me fui a casa de mi madre. Fueron a buscarme para llevarme al médico, pero me negué. Amisha dio a luz a su hija. Por eso fue repudiada por la familia de su marido. En India es sinónimo de exclusión social. Casi inadvertidamente nacen en el mundo cada vez menos niñas. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hoy faltan 177 millones. La cantidad de países donde se descartan las hijas va en aumento. Ya son 19. Corea del Sur también era por entonces un país que prefería el nacimiento de un varón y descartó a las niñas con ayuda económica de Occidente. En solo 50 años, los denominados planificadores familiares redujeron la tasa de natalidad de 6 niños por mujer a solo 1. Hoy, en Corea del Sur, también faltan mujeres. Sí, como aquí hay tan pocas mujeres, los campesinos no consiguen novia. Por eso la buscan en otra parte. Dicen que si la traen de Vietnam les sale 8.000 euros. Son muchachas de unos 20 años de edad. Por lo general dan a los niños muy bonitos.
En nuestro distrito viven muchas de esas mujeres. Así surge un negocio lucrativo con la mujer mercancía. De los países limítrofes se importa lo que el mercado local ya no produce tras décadas de aborto selectivo. Pero Corea del Sur tiene otro problema. Muchas coreanas no quieren tener hijos. El país envejece. Nuevamente la política recurre a medidas drásticas. Mientras que hace 60 años animaban a las mujeres a abortar, hoy el aborto se repudia y está penado por la ley. Las estudiantes universitarias de Seúl, Lee Ha-young y Wang Ji-song, recuerdan la propaganda en contra del aborto de sus años de escuela. En la escuela hay charlas informativas sobre embarazo y aborto. Muestran películas y dicen que al embrión le cortan la garganta en el vientre. Después lo despedazan y se deshacen de él. Así describen el aborto y lo califican de asesinato. Esas ideas las internalizamos en lo más profundo. Solo podíamos ver el aborto como algo terrible. Las dos mujeres tratan el tema del aborto en su tesis de maestría. Las asesora Byung-hwa Soo, directora del Instituto para la Mujer en Seúl durante 25 años. Durante su investigación se toparon con dudosas agencias que ofrecen abortos ilegales por mucho dinero. Nuevamente, las mujeres son las damnificadas de esta política demográfica. Los abortos ilegales entrañan muchísimos riesgos para la salud. Sin embargo, el gobierno de Corea del Sur se aferra a la prohibición del aborto porque hoy el objetivo es tener niños a toda costa. ¿Cuál era el interés del gobierno por entonces cuando permitía los abortos? ¿Quería fortalecer los derechos de la mujer? Hoy vemos que no se trataba de eso. Se trataba del control de natalidad. Usaron el cuerpo de la mujer como un títere de la política. El gobierno de Corea del Sur va más allá y publica en Internet un mapa de Seúl donde se muestra el lugar de residencia de mujeres en edad fértil. Cuanto más oscuro es el rosado, mayor es la variedad para los hombres que quieren casarse. El gobierno chino también ha comprendido que un país sin mujeres se extingue a largo plazo. Entre tanto, ha introducido la política de 2 hijos y espera el equilibrio de los sexos y una solución para el envejecimiento de la sociedad. El gobierno advierte de nuevo en las paredes de las casas. Esta vez a favor de las hijas y madres potenciales. Sin niñas, no hay nueras. En India, el gobierno también da marcha atrás. Quieren animar a la gente a traer niñas al mundo. Hay una campaña informativa tras otra, y el gobierno indio recurre nuevamente a recompensas. Quien dé a luz a una niña recibirá 28 euros y una carta de agradecimiento de la ministra de Familia. El ginecólogo Puneet Bedi conoce la presión que significa para las embarazadas. Él también practica abortos, pero nunca cuando se trata del sexo del feto. El sistema de recompensas del gobierno no le parece útil. Deme una razón por la que una mujer embarazada debería desear tener a una niña si, desde que nació, a ella misma le han dicho que es una basura por el hecho de ser mujer. Y después queda embarazada en un nuevo hogar donde todos los días le dicen que perderá todo si da a luz a una niña.
¿Cómo quieres cambiar la actitud de esa mujer? ¿Con obras de teatro? ¿Con un poema? ¿O un aviso de televisión? No, la solución definitiva es que la gente comience a respetar a las niñas más que a los niños. Querían preservar al mundo de una explosión demográfica. En vez de declarar la guerra a la pobreza, se la declararon a los pobres. Si hubieran apoyado la formación y la seguridad económica de la mujer, la tasa de natalidad hubiera disminuido sola. En cambio, forzaron la anticoncepción, las esterilizaciones y los abortos. Aparentemente, Occidente no aprendió nada de la historia, porque la mayoría de los fondos de ayuda se siguen destinando al control de natalidad, y las fundaciones privadas siguen exigiendo una reducción demográfica. En los años 50 y 60, las fundaciones Rockefeller y Ford daban las órdenes en todo el mundo. Me pone nervioso escuchar que ahora la Fundación Gates lleva la voz cantante en cuestiones de apoyo sanitario. Es como cuando los gobiernos del mundo convocaron la lucha contra el crecimiento demográfico y obligaron a las Naciones Unidas a implementar programas de emergencia. La gente de hoy habla del desastre climático y de que debemos recurrir a programas de emergencia. En la actualidad, los controladores demográficos tienen a África en la mira. El Banco Mundial y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas destinan millones para la planificación familiar. Y los consorcios estadounidenses entregan los equipos para ecografías. Al igual que en Asia, en la mayoría de los países africanos se prefieren los hijos.